Estaremos leyendo 6 versículos básicamente. Para los hermanos que están tomando notas, quieren ponerle un título, pónganle la incredulidad del hombre. La incredulidad del hombre. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Mire, ¿cuántos eran? Muchos los que estaban ahí reunidos, pero de todos los muchos no se hacía ni uno. ¿Sí me entienden? Porque todos dicen que se estaban preguntando de una manera, si se quiere, sin reconocimiento de que frente a quién estaban. Sigamos, el versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero? Por eso era el asombro. Dice: ¿quién es este que habla, que predica, que enseña y que hace milagros? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Este no es el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aunque ahí no se dice específicamente a qué lugar fue Jesús, pero cuando nosotros leemos los versículos siguientes, es decir, el contexto del primer versículo que estamos leyendo, podemos darnos cuenta que está hablando de Nazaret. Si bien es cierto, Nazaret no es el lugar donde había nacido Jesús, sin embargo, había sido el lugar donde él se había criado, donde toda su vida desde pequeño prácticamente se crió, allí se desarrolló, y donde él había trabajado como carpintero. Porque recuerden una cosa, los padres siempre enseñaban su oficio a sus hijos. El padre de Jesús era carpintero. Entonces, ese es el oficio que le enseñó a su hijo, en este caso a Jesús, ¿verdad? Entonces, pero también no solamente practicaba la carpintería, sino que también vivía toda su familia. Para que tengan una idea, hermanos, esta ciudad de Nazaret era una ciudad bastante pequeña. Tan pequeña era que no hay ninguna parte del Antiguo Testamento que mencione a Nazaret. Nazaret era más o menos una villita pequeña de unas 500 personas. No se menciona por ningún lado, a excepción de acá. Aún los historiadores del primer siglo y segundo siglo no mencionan a Nazaret. En el tercer siglo hay una breve mención de un autor que no es muy reconocido, pero no hay más. Esto lo estoy diciendo como contexto para saber, ¿verdad?, de qué estamos hablando. ¿Cuál fue el propósito entonces que Jesús visita a Nazaret? Podríamos decir que tal vez deseaba pasar tiempo con su familia, con su madre, con sus hermanos, ¿verdad? Después de estar un tiempo de gira, ya lo hemos visto, ¿verdad? Como estaba trabajando bastante en los capítulos anteriores, cómo había estado toda la región de Galilea, incluso se trasladó a Decápolis, a los Gadarenos, recuerdan, de donde lo echaron y tuvo que regresarse, y luego regresa y sigue trabajando, lo vemos muy activo. Entonces tal vez el propósito sea pasar tiempo con su familia. Recordemos que tiempo atrás, capítulo 3, donde su familia lo visita a Jesús en Capernaum. ¿Recuerdan ustedes que lo quisieron agarrar y vamos, regresa? Estaban preocupados por él. Pero tal vez Jesús, tal vez Jesús estaba huyendo de la fama que se estaba corriendo la voz.
porque era un hombre que estaba impactando por donde él caminaba, por donde iba, siempre él estaba haciendo algo. Y sabía que Nazaret pues era un sitio bastante ideal, hace mucho tiempo que había salido de allí, y es muy probable que no lo iba a abrumar la fama. Pero hay otra cosa también importante que podríamos considerar, que uno de los propósitos que tal vez fue para que regresara a Nazaret es que él quería dar una lección a sus discípulos. ¿Cuál es esa lección? Quería enseñarles sobre la dureza del corazón humano. ¿Por qué? Porque finalmente un día Jesús se iba a ir y los discípulos se iban a quedar y tenían que lidiar, que bregar con corazones duros. De tal manera que al ver corazones duros, como Jesús lo enfrentaba, ellos también estuvieran capacitados para enfrentarlo de la misma manera. Recuerden que Jesús era el maestro, y el maestro, una de las mejores formas de enseñar es con el mismo ejemplo. Entonces podríamos decir que tal vez esta era otra de las razones. Dice, comienza a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Marcos acá nos estaba mencionando que iba acompañado de sus discípulos. Es decir, en estos momentos Jesús estaba como un rabino y atrás venían los discípulos siguiendo a Jesús, y cuando él llega a la sinagoga le enseñan para que él dé la enseñanza. Ahora, por el libro de Lucas sabemos que fue el mismo encargado de la sinagoga quien le invita a Jesús, le hace la invitación y le entrega a Jesús el rollo de Isaías. Ahora, el texto que seleccionó según Lucas fue Isaías 61:1, que es bastante conocido. No voy a hablar de eso hoy día, solamente como referencia para seguir desarrollando lo que estamos viendo. Ahora, puede ser que Jesús seleccionó este versículo, pero también puede darse el caso de algo importante, que esta porción de Isaías era lo que los judíos llamaban el Haftará, que significa la lectura que correspondía a ese día, porque ellos tenían lecturas específicas para determinados días. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que pasaba o por qué tuvo Jesús que leer ese versículo. No lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos y lo que nos menciona la lectura acá en Lucas es que los asistentes, que la gente que estaba de audiencia, quedaron admirados, quedaron asombrados, sin poder negar, fíjense, la enseñanza, la sabiduría que había, pero tampoco podían negar el poder que había en los milagros. Dos cosas importantes que no podían negar: ni la sabiduría cuando enseñaba, ni el poder con los milagros. Pero qué curioso porque lejos de producir en ellos una fe, Marcos nos dice que ellos se escandalizaron. Y eso nos tiene que llamar a una reflexión, que a veces mal encaminados se hacen campañas de milagros, pero los milagros no producen una fe. Ahí está. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no por los milagros. Pero muchas veces queremos atraer a las grandes multitudes, a la gente, y les ofrecemos que su milagrito. Y hemos hecho muchas veces de Jesús un milagrero. ¿Jesús hace milagros? Sí, sí lo hace. Y aquí en esta congregación lo hemos comprobado muchas veces. Pero no vendemos los milagros como un milagrero de los muchos que hay. Nuestro Dios es mucho más grande que los milagros. No venimos por el milagro, venimos por el que hace los milagros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso es importante. Entender, tener ese entendimiento. Con cuánta facilidad el hombre, hermanos, se vuelve irracional cuando se trata de poner la fe en Cristo Jesús. Muchas veces preferimos poner nuestra fe en una estatua, en un ídolo, en un mono, ¿verdad? Poner nuestra fe allí, e incluso poner nuestra fe en el hombre, antes que ponerlo en el Dios Todopoderoso. Sin embargo, tenemos que reconocer que las oportunidades estaban acabando, ya que esta iba a ser la última vez que Jesús iba a visitar una sinagoga.
Ya no lo vemos más adelante. Había comenzado en ella la proclamación del Evangelio, cuando lo vemos ahí en Marcos capítulo 1, versículo 21, que ya estudiamos, y ahí fue donde los fariseos lo rechazaron. Y ahora en Nazaret fueron ya no los de otra ciudad, sino fueron sus propios paisanos que lo estaban rechazando. Por lo tanto, ¿cómo se debe haber sentido Jesús como humano que era? No sé acá, pero yo recuerdo cuando estaba en los Estados Unidos, hermanos, entre los hispanos no se ayudaban. Uno prefería recibir ayuda de un americano que de un hispano, porque el hispano en lugar de ayudarte te ponía un cable para que te caigas en lugar de ayudarte. ¿Qué mentalidad? Y más o menos es la mentalidad que tenemos acá con esta gente, que en lugar, nuestro paisano, vino, está predicando, mira, y no es cualquier cosa, mira, tú, esa sabiduría, mira ese poder, no, le pusieron un cable como para que Jesús se caiga. No se estaban dando cuenta que los que se iban a caer eran ellos. ¿De dónde tiene estas cosas? Esa es la pregunta. ¿Qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿de dónde? Definitivamente, hermanos, aquí podemos ver que el Espíritu Santo quería guiar a esas mentes. ¿A qué? A poder descubrir la verdadera naturaleza de quién era Jesús. Que aunque habían crecido en medio de ellos, pero ellos, sus ojos estaban tan vendados que no podían reconocer que era Dios mismo hecho hombre. Esta cuestión acerca de la verdadera identidad de Jesús, hermanos, fue lo que más adelante le causa revuelo, causa incógnitas y hace que tal vez la gente, al no tener un reconocimiento genuino, llegaron a una torpeza. Porque el hombre, cuando no quiere reconocer a Dios, se vuelve torpe, y lo que hace siempre va a ser bajo esa perspectiva. Sin embargo, Dios es el que alumbra nuestras vidas, el que le da sentido a nuestras vidas, el que nos quita toda torpeza y nos da sabiduría para poder comprender. Siempre la verdadera identidad de Jesús fue cuestionada, pero también creó ciertos conflictos. Por ejemplo, vemos el caso de Herodes, allá en Marcos 6, 14, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Recuerda ya, Jesús era famoso. Él no le gustó. Él no quería, Jesús no quería ser famoso. Pero por el hecho, nadie podía ocultar los milagros que hacía. Nadie podía ocultar las multitudes que le seguían. Evidente, dice, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. En alusión a Jesús. Lógicamente que no sabía nada, estaba confundido. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Pero otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Sin embargo, Jesús hace la pregunta más adelante: ¿quién dicen los hombres que soy? Y comienzan, no, unos dicen esto, otros dicen, recuerdan ustedes. Y él dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Directamente a sus discípulos le está preguntando. O sea, siempre el poder llegar a poder captar y comprender la identidad de Jesús causó ciertos problemas de entendimiento en la gente. Pero regresemos a la pregunta: ¿de dónde tiene estas cosas, estos poderes? Ninguno de ellos, hermanos, podían no creer en él. ¿Por qué? Porque estaban viendo la sabiduría, estaban escuchando cómo predicaba y estaban mirando con sus ojos los milagros. Los muertos se levantaban, vivían, los cojos comenzaban a caminar. Recuerden, cuando digo los muertos, estoy recordando el episodio pasado, cuando la hija de Jairo resucitó. La mujer de flujo de sangre simplemente tocó y se acercó al borde del manto del maestro y de inmediato fue sana, después de pasar 12 años con esa situación dolorosa. Ninguno de ellos podía negar el poder de Jesús, porque lo estaban viviendo, porque lo estaban mirando. Pero este asunto requería una explicación, porque ni la sabiduría ni el poder eran de un hombre normal, porque ellos todavía en su mente tan pequeña
todavía consideraban como un hombre normal, porque había crecido juntos, pues. ¿De dónde procede todo esto? Ellos, al decir esto, ellos como que tenían la idea de que de algún lugar oculto tenía que proceder lo que estaban mirando ahora. Entonces, comenzaron a deducir: de familia no vienen. ¿Por qué? Porque ellos lo conocemos. Es carpintero, el carpintero de acá en la ciudad. No, o sea, su familia sigue viviendo ahí, así que no tiene que ser por ahí. Entonces, esta gente, la familia, eran gente sencilla, como diríamos, gente del pueblo. No eran gente de la alta alcurnia, de la alta sociedad. Además, ellos tenían conocimiento que Jesús no se había ido a Harvard a estudiar, a las universidades más prestigiosas de esos tiempos. No. Sabían de que no había ido a Jerusalén con los grandes maestros. No había pasado eso. ¿Por qué? Porque la familia no tenía recursos para que vaya para empezar. Así que eso lo descartaron. Así, pero ¿de dónde recibió esa sabiduría? ¿De dónde recibió ese poder que estaba dejando asombrados a todos? Algo tiene que haber pasado. La otra opción sería que tal vez Dios está usando. Tal vez es de Dios, ¿eh? ¿Por qué no puede ser de Dios? Porque lo uno no puede hacer, lo otro es más factible. Pero, aquí viene el pero. Y este pero a veces, ¿saben qué? Se replica hasta el día de hoy. Pero la incredulidad y la dureza de su corazón los llevaron a descartar que este ministerio era algo sobrenatural. Así que la única opción que encontraron fue la de atribuir todas las obras a Belcebú. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos estudiado. Que todo lo que hacía Jesús estaba haciendo por el mismo diablo. Para que me entiendan algunos. Pero, ¿por qué rechazaron tan rápidamente de que Jesús estaba obrando por el poder de Dios? ¿Cuál es la razón? Porque para ellos debió haber resultado inaceptable en su estrecha mente que tenía. ¿Cómo puede ser posible que alguien de acá de Nazaret, de este pueblucho, ¿qué pueblo? Esta villa toda tan pequeñita, apenas chiquitita, ya les dije, 500 personas, ¿cómo es posible? Ellos le dicen: mira, es igual de nosotros. ¿Qué de especial tiene? Si su familia vive acá con nosotros, conocemos a sus hermanos, hemos jugado futbolito con ellos. Conocemos a todos. Al fin y al cabo, no era más que un carpintero del pueblo. Sin embargo, siempre este ha sido el proceder de Dios. Porque hemos sido llamados, no hemos sido llamados porque tenemos tanta capacidad. Simplemente, como lo dice ahí en 1 Corintios 1:27, de lo vil del mundo. ¿Se acuerdan ustedes? Me dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Al ver la actitud, hermanos, de la gente que vive en Nazaret, podemos resumir unas pocas palabras. Una visión limitada significa también vivir una vida limitada y no bajo el poder de Dios. Es decir, que si nuestra manera de enfocarnos las cosas es estrecha, y no solamente estrecha, sino amargada, porque alguien resalta, será una vida marchita, sin frutos y que no sirve para gran cosa. Y al tener una vida de esa naturaleza va a ser una vida empobrecida, sin razón, privada de las grandes bendiciones de Dios. Eso era lo que estaba pasando en esta pequeña villa de Nazaret. Eso era el resultado. Jesús había estado allí en Nazaret hace un año antes. Pero en esa ocasión intentaron hasta matarlo. No sé si ustedes recuerdan esa oportunidad, porque él no estaba dispuesto a hacer lo que ellos querían. Este es un problema.
Porque a veces el hombre quiere que Dios haga lo que el hombre quiere, cuando es el hombre que se tiene que mover de acuerdo a como Dios quiere. Somos nosotros quienes tenemos que escuchar la voz de Dios, y no Dios escuchar y contestarnos de acuerdo a como nosotros deseamos. Ahora regresa y está enseñando en la sinagoga, y ellos ahora, la gente de Nazaret, se encuentran asombrados. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta? ¿De dónde sacó tanto? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero de acá mismo? Y ahora se le quiere dar de mucho. Es como si no nos vale. Mira, si lo conocemos, ¿por qué le quieres dar de mucho, Jesús? Si tú eres un carpintero, eres el carpintero de la ciudad. Pero su mente tan pequeña no le dejaba entender las cosas espirituales. ¿Acaso ¿y Juan? ¿Ese Jesús no es el que nos hizo la mesa del comedor? Noemí, ¿ese Jesús no es el que hizo tu colgador de ropa? Claro, es ese Jesús, míralo. Y ahora se quiere dar de mucho. ¿Quién se cree profeta? O sea, su mente tan pequeña no les permitía poder comprender. Yo recuerdo todavía cuando venía y le invitábamos a almorzar, le invitábamos los frijolitos refritos con panitos y tortillas de harina. Cuando venía echamos una mano a ayudarnos. Y ahora resulta de que es el gran profeta. ¿Qué inventes? No, este es Jesús. La estrechez de mente, de no poder entender, no tener ese discernimiento de lo espiritual, hace que la gente llegue a conclusiones equivocadas. Pues la gente dice, no, este no es más que un carpintero. Eso. Toda su familia vive aquí, lo cual todos los conocemos. Entonces, no es posible realmente que sea un hombre tan poderoso. Y se refugiaron en el último recurso que le queda a las mentes débiles, estrechas y pequeñas. ¿Saben qué hicieron? Lo que hicieron, ridiculizar. Se sintieron ofendidos por él. Y comienzan a restar la importancia de todo lo que había hecho, de todo lo que había dicho. No, este es un hombre simple, igual que nosotros. Hermanos, no sé si usted se llega a admirar que el Dios creador del cielo y de la tierra, del universo completo, de las galaxias, el que dice a la lluvia que llueva o que se detenga, el que mueve todo lo que hay en el universo, el que por solamente su mano sostiene todo lo que existe, haya venido a hacerse hombre, haya venido a rebajarse simplemente por amor, porque nosotros no veníamos con unos antecedentes de ser los mejores, sino veníamos siendo pecadores, y a pesar de eso se rebajó hasta lo más mínimo, hasta lo más pequeño, simplemente por amor. Asumió una vida común y corriente. No eligió un palacio para vivir, como ahora muchos pretenden elegir. Los grandes predicadores y hasta los no tan grandes quieren hotel 5 estrellas, mínimo 4 estrellas. Quieren tantas comodidades y dicen que somos hijos de Dios, que predican el mensaje de Dios. Cuando vemos aquí, el maestro eligió simplemente un sencillo taller de carpintería, aún siendo el dueño de todas las cosas que existen, enseñándonos la humildad del siervo. Es increíble, hermanos, cómo Dios mandó a su hijo para tomar forma de siervo, y aún que comiera el pan con el sudor de su frente, como un obrero más,
acá. Porque Q tuvo que trabajar. Fue un carpintero. Aún sin haber cometido pecado. Pero es lo que tuvo que hacer. Como bien dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sin embargo, para nosotros, el hecho de que tenemos el conocimiento que Jesús fue el carpintero de Nazaret, para nosotros es un motivo de adoración. Para nosotros es un motivo de exaltarlo a Él. Sin embargo, los judíos, cuando decían, ¿acaso tenemos el carpintero? O el hijo del carpintero, ¿saben cómo lo estaban diciendo? Con menosprecio. Esa es la forma, como lo están diciendo. Su razonamiento humano sería más o menos, ¿quién es este? ¿Qué se ha creído? ¿Quién? Solamente es un carpintero sin estudios ahí. No había ido a ninguna escuela de los rabitos, a ninguna. Sin estudio. Ahora, ¿quién garantiza su autoridad y sus pretensiones? ¿Quién? ¿Quién lo respalda? Pero a pesar de todo, las evidencias de ese poder sobrenatural delante de ellos no lo podían negar. No podían negar la sabiduría que brotaban de sus labios cuando él hablaba. No podían negar los milagros que ocurrían frente a sus ojos. Sin embargo, había dos cosas que les impedían poder aceptar lo que Cristo era: su incredulidad, pero también su envidia. Porque los fariseos estaban como teniendo temor que venga Jesús y les quite su lugar, su puesto. Sí, él nunca quería. Y los más viejitos más todavía. Sí. La incredulidad, hermanos, fue una de las causas por la que siempre el hombre ha perdido las grandes bendiciones del Señor. Y la envidia, pues es la raíz del odio. No podía entrar en su cabecita un paisano suyo con tremenda sabiduría, con tremendo poder. Y lo que podemos aprender de esta lección es para aquellos que de repente no han nacido en un hogar de familia solvente económicamente hablando. Aquellos que tal vez no tienen fortuna o herencia familiar. Hermanos, las circunstancias de nuestro nacimiento y fortuna no tienen nada que ver con el valor que tiene una verdadera persona cuando llega a ser hijo de Dios. Cuando somos hijos de Dios, todos estamos en el mismo nivel. Jesús nació en una familia humilde, era hijo de un carpintero, sin embargo, él era el mismo hijo de Dios. Por lo tanto, no juzguemos a las personas de su procedencia. Ni tampoco tú te sobajes y digas, ay, el hermano es esto, o es aquello, o es doctor. Si eres hijo de Dios, ¿qué más quieres? ¿Quieres algún título mayor? Si quieres algo mayor, pues no hay. Es lo máximo. Ser hijo de Dios es lo que nos hace. ¿Alguien entiende eso? Es un título maravilloso. Hermanos, tenemos que estar a la expectativa para no caer en esa tentación de valorar a las personas por el lugar de procedencia, por el estatus social, económico, por las circunstancias externas que lo están envolviendo. Pero usted tampoco se autocastiga, ay, es que yo soy pobrecito, por eso soy así, y por eso que mira el hermano, mira cómo se viste, porque tiene, y yo soy este pobrecito, por eso no tengo. Porque también hay eso. Y eso no está bien. Porque son como autocompasivos. Y tú ya no eres de ese tipo de personas, porque tú eres hijo de Dios. He aquí, todas las cosas son hechas
nuevas. Con mucha frecuencia la gente tiende a despreciar o a menospreciar aquello que nos es familiar. Y es lo que pasaba aquí con Jesús. Les pongo un ejemplo. Mamá, mira que pasa esto. Ah, bueno, ve al doctor. No, ¿sabes qué? Para eso necesitas tú tomarte esto y aquello. Y descansar un par de días. No, pero ¿cómo tú crees? Tú descansar un par de días, que esto y que el otro. Ah, pues vete al doctor. Se van al doctor y dicen, mira, te vas a tomar esto y descansas 3 días. ¿Cómo? Pero el doctor sí le hace caso. ¿Es cierto o no es cierto? Pero a la mamá o al familiar no le hacen caso. ¿Qué piensan que estaba pasando? ¿Ya me entendieron? ¿Entienden o no entienden eso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Así pasa aquí en México o no? Pues son muy diferentes. En todo el mundo pasa. Esto pasa aquí en México, pasa en Guatemala, pasa en Panamá, pasa en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en todo el mundo pasa lo mismo. Y pasa también en donde? En Nazaret. ¿Qué es lo que está pasando? Los hombres de Nazaret despreciaron a Jesús porque ya lo conocían. ¿Qué de bueno va a creer este? Ya lo conocemos. Ellos lo estaban valorando desde su propia perspectiva, desde su propia visión de hombre natural. Y a veces lo mismo pasa. Tendemos a quitarle méritos a lo que es propio, que ya conocemos. Muchas veces la familiaridad, hermanos, en lugar de engendrar un respeto, lo que hace es produce una falta de respeto. He visto pastores que donde sus familias se congregan ahí comer y donde la familia no lo respetan como pastor, simplemente es un familiar. Si se llama Juan Pérez, hey Juan Pérez, mira que no sé qué, que no sé cuánto, y mira cuánto, ¿cómo no? En lugar de que haya ese respeto, porque si es el pastor, Dios lo puso ahí, tiene que haber un respeto, aunque toda la familia completa esté ahí, él sigue siendo el pastor. Pero he visto mucho de eso, falta de respeto. Hermanos, sin embargo, a pesar de eso, de lo que estaba pasando, Jesús, Él no pierde nada de su autoridad, a pesar de la desconfianza. Debemos entender que Nazaret, hermanos, había sido un pueblo privilegiado. Había crecido ahí Jesús. Ahí había desarrollado su niñez, su infancia, su adolescencia. O sea, la gente lo conocía. Sin embargo, a pesar de ser un pueblo privilegiado, porque allí vivió Jesús, es decir, para que tengan una idea, la mayor parte de su vida aquí en la tierra vivió ahí en Nazaret. La mayor parte de su vida. Sin embargo, se acostumbraron tanto a su presencia, hermanos, que ya no llegaron a valorarlo e incluso lo despreciaron. Hasta el punto de querer acabar con él. ¿Sí? Miren, ahí en Lucas 4:29. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 29. Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Qué amorosos. Miren, su propia raza, los judíos, eso es lo que querían hacer. Qué interesante. ¿Cómo reaccionaban este tipo de gente? Pero hay otra expresión que me llama la atención. ¿Saben qué le dice hijo de María? Es extraño, hermanos, que se pueda referir a Jesús como el hijo de María, porque lo normal hubiera sido que se refieran por el nombre de su padre, el hijo de José. Ese era lo habitual, la forma
como habitualmente se referían para una persona. Ahora, este detalle puede tener dos interpretaciones. Una puede ser de que José ya había muerto hace tiempo. Es una interpretación, no lo dice, pero esa es una interpretación. Pero la otra interpretación puede ser de que la gente de Nazaret estuviera haciendo alusión a ese carácter ilegítimo, según ellos, del nacimiento, o con la finalidad de ¿qué? De insultarlo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje ahí en Juan 8:41, donde Jesús estaba hablando con los fariseos? Entonces le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, que viene al diablo de su lado. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué estaban diciendo? Ellos estaban diciendo: tú has nacido de una fornicación. Ellos no entendían, su mente no comprendía que había sido concebido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo había hecho una obra extraordinaria en la matriz de su madre. Por eso su mente era pequeña. Y a pesar de eso se atrevieron a juzgarlo así. Pensaban que había tenido relaciones fuera del matrimonio, que María había cometido fornicación. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces, cuando le dicen el hijo de María, podría ser por cualquiera de las dos razones. Bien sea que José murió hace tiempo atrás, o bien sea porque lo estaban insultando. ¿Sí entienden eso, hermano? Pero eso era por su mente corta, su poco entendimiento. Como vemos, hermanos, sus propios paisanos lo estaban despreciando, no lo aceptaban. Para ellos era simplemente ¿qué cosa? El carpintero debe vestir. Es como acá decir: la señora que vende gorditas, o la tortillera, pues ahí, la que vende las tortillas, ahí en la esquina. Igual, el carpintero del pueblo. No era un pueblo tan grande, no había muchos carpinteros. ¿Sí te comprenden? O sea, era ahí, vecinos, todos aquí. Para la gente de Nazaret, eso era Jesús. Era el carpintero del pueblo, de ahí, de la ciudad, de la villa, quiero decir, no, chiquitito, nada más. Pero para los fariseos, para los religiosos, inclusive más allá, no, ese sí, está endemoniado. Mire, por un lado la mente pequeña y por otro lado igual. Es decir, no necesariamente el hecho de ser religioso significa que tengas tú la capacidad de entender las cosas espirituales. Ahora, lo que estaban haciendo con Jesús, hermanos, de ridiculizar, es una táctica del diablo bastante conocida. Primero comienza así, ridiculizando todo lo que haces y desprecia para quitar valor a todo lo que tú haces. De tal manera que tú te puedes agüitar, de tal manera que tú digas: mira, pues ya las cosas no funcionan, mejor hasta acá nomás le paramos y ya no sigo avanzando. Siempre ha sido así, la misma práctica. No tiene otras. Pero con esa táctica, a muchos ha desanimado. ¿Cuántos se han sentido desanimados por esa táctica? ¿Nadie se ha sentido desanimado? Sí, ¿verdad? Es el ridículo. Se burlan de ti. ¿Se ha burlado? ¿Qué estaba pasando con eso? Pon atención para que después no estés ahí chillando. Chilletas, te dicen: no, hermanos, es una táctica de Dios. Cuando ellos estaban diciendo: ahí, en ese contexto que Jesús les dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Realmente este era un proverbio que utilizaban bastante conocido en sus tiempos, muy conocido, ¿no? O sea, no era algo extraordinario, pero era muy entendible para esos tiempos. Lo que dijo fue que donde el profeta recibe honra no es necesariamente de donde él es lo que estaba diciendo. No con ese proverbio. Ahora, primero, notemos algunas implicaciones al decir ese proverbio. O sea, en primer lugar, lo que Jesús estaba aclarando, se estaba vindicando como que él es profeta de parte de Dios, aunque realmente era mucho más que profeta.
Pero él, para ellos, porque no tenían ningún entendimiento, él les dice que él es profeta. Pero también advierte que todo aquel que quiere ser fiel testigo suyo, que los peores críticos lo va a encontrar entre quién. A su alrededor. A su alrededor, hermanos. ¿No? En el ámbito de su familia, de sus amistades, de sus vecinos, que muchas veces son ellos los que a veces van a buscar desanimarte. En una oportunidad me acuerdo de un jovencito, no me acuerdo si estaba con Ezequiel, no me acuerdo con quién estaba, que el muchacho sí quería entrar en las cosas del Señor. Y fue a decirle a su mamá, porque él era drogadicto. Y ¿sabes qué? Y la mamá, cuando el muchacho dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo ya estoy cansado de esta vida, de estar metido en las drogas, desde pequeño estoy metido en las drogas, ya me cansé de esta vida, voy a ser cristiano. Yo voy a comenzar a asistir a la iglesia. Y pensamos que la mamá se iba a alegrar. ¿Sabe qué dijo? No le engañen a mi hijo, prefiero muerto antes que cristiano. Prefiero que mi hijo sea drogadito antes que sea cristiano. ¿De dónde venían los ataques? De la familia. ¿Ustedes se imaginan eso? Es increíble. A pesar, hermanos, de que Jesús conocía la actitud de su familia y de la gente de Nazaret, a pesar de eso, miren cómo regresa, cómo retorna para llevarles ese mensaje de esperanza. Cuánto amor demuestra ahí, cuánta paciencia, cuánta tolerancia. Y ese es un ejemplo para quién, para nosotros, que tenemos que ser tolerantes aun cuando nos insulten. No agüitarte, ser tolerante, amarles. Porque la intolerancia pasa que reacciones mal y tu testimonio se va a echar los suelos. Y después quieras remediarlo, ¿cómo vas a poder? Hay que ser tolerantes. Dice el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús está dando una lección a sus discípulos respecto a la incredulidad, que es la característica de la naturaleza caída de la gente. Por naturaleza la gente son incrédulos. Dicen, yo creo en Dios, pero es de mentiras. Es mental. Hay incredulidad. No reconocían el valor de quién era Jesús. Eran incrédulos. Dice, como resultado de esa incredulidad, no pudo hacer muchos milagros. Yo pregunto, ¿será que Dios no pudo con Jesús? Dios, ¿verdad? ¿No pudo haber hecho muchos milagros acaso? Porque es lo que nos dice, ¿no? Aquí hay algo importante. Jesús fue con un mensaje para llevarle a esa puerta. Pero ellos le respondieron ¿cómo? Con incredulidad. Con incredulidad. Entonces, ¿qué pasó? En otros lugares había habido fe. ¿Recuerdan el centurión romano? ¡Qué extraordinario! Sin embargo, acá sus propios paisanos estaban unos incrédulos. No había hecho realmente nada honorable en Nazaret. Solamente perdieron esa valiosa y gran oportunidad de que Dios hiciera algo maravilloso. Algo que me llama la atención es que en los evangelios solamente en 2 oportunidades menciona que el Señor se haya asombrado. En los evangelios solamente 2 veces se asombró. ¿Sabe cuándo? Una es justamente como el centurión romano y en Lucas 7:9, que se asombra de la fe que tiene él. Pero la otra ocasión es esta. O sea, uno se asombra por la fe, pero ahora se asombra ¿por qué? Por la incredulidad de sus propios paisanos. Ambas cosas, la fe y la incredulidad, asombraron a Jesús. Significa esto, que tanto la fe como la incredulidad, el Señor no lo pasa tan suave por alto. La fe
Dios le da de acuerdo a su fe. Y la incredulidad, de igual manera. La incredulidad es el pecado más antiguo del mundo. Recordemos que entra por primera vez ahí a Eva cuando le presta al oído y atención a esas falsas promesas del diablo en vez de creer en la palabra de Dios. Dios le dice una cosa, pero fue incrédula. Porque si le hubiera creído, no hubiera escuchado las palabras de Satanás. ¿Se dan cuenta? Desde ahí entró la incredulidad. Desde ahí entró la incredulidad. Por causa de su incredulidad, Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. ¿Recuerdan ustedes eso? Por su incredulidad, hermanos, vemos nosotros de que muchos no han logrado el objetivo por no creerle a Dios. La incredulidad, hermanos, es el único pecado que Dios no puede perdonar. ¿Qué? Bueno, ¿qué es lo que dice Juan 3:18? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué significa el que no cree? Que es incrédulo. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La razón por la que no pudo hacer ningún milagro, hermanos, ahí, no es porque no tuviera poder, porque en los pasajes anteriores vimos cómo tenía poder sobre la naturaleza cuando dijo, calle y enmudece a la tormenta. Vimos cómo echó y sacó fuera la legión de demonios. ¿Recuerdan ustedes? También vimos cómo sanó a la mujer del flujo de sangre. Vimos cómo levantó de la muerte a la hija de Jairo. Jesús tenía el poder suficiente. Sin embargo, Jesús no pudo realizar más milagros porque en tales circunstancias de incredulidad y oposición simplemente no los quiso hacer. Eso es la verdad. Y eso es lo que realmente deberíamos entender. Pero aquí tenemos que aprender otra lección. ¿Qué lección aprendemos? En primer lugar, aprendemos que el poder manifestado de Dios no se impone a los hombres. No se impone. Dios respeta esa libertad que Él mismo ha dado en su soberanía, el libre albedrío, para que todos puedan tomar una decisión propia y que si ponen su fe en Él y lo piden con fe, pues va a lograr. Pero si no lo piden, no, ¿y para qué? En segundo lugar, que la única forma de poder disfrutar del poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe. La fe, hermanos, es como el cauce. ¿Sí saben lo que es el cauce? Es por donde va un río, donde pasa el río, ese es el cauce. La fe podemos decir que es el cauce por el cual llegan al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, el reino que el Señor predica no es algo que se impone, sino una oferta de amor que se recibe en libertad. Sin embargo, el hombre casi siempre rechaza esta oferta de Jesús. Nazaret es un ejemplo. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero a pesar de eso, siempre hay algunos que se benefician de su gracia. Y ahí también dice que en Nazaret hubieron algunos que fueron sanos cuando Dios les impuso las manos. Todos los demás perdieron la gran bendición. Entonces debemos ponernos a pensar, ¿cuánto perdemos cuando perdemos la fe? ¿Cuánto? Cuando no ponemos nuestra fe firme. Hermanos, cuando hay una atmósfera de expectación de lo que Dios va a hacer, aún el mensaje más modesto causa un efecto extraordinario en las vidas de las personas. Pero cuando hay un pueblo duro e incrédulo, puede venir el hombre con toda la unción poderosa de Dios y no va a pasar nada por la incredulidad del pueblo. ¿Sí? Dice, y recorría frente a todo lo que ha pasado, ya tenemos todo el contexto.
Ya van finalizando, dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Parecería un fracaso lo que estaba pasando en Nazaret, ¿sí o no? Sin embargo, a pesar de toda la situación que estaba rodeando a la persona de Cristo, Él simplemente nos deja una lección. Otra más de la que estamos viendo. Digo, una lección más. Muchos de nosotros, hermanos, nos hundimos, decaemos ante las dificultades más pequeñas en la obra de Dios. Cuando alguien de repente vas a evangelizar y alguien te insulta, no, yo no voy, mira que no sé qué, me pusieron así esta cara de fuchi y por eso ya no salgo. No, ¿sabes qué? Me cerraron la puerta y por eso ya no voy. Oh, mira, tú te haces perder el tiempo, no tienes que cocinar, anda a cocina en lugar de perder tiempo. A veces a las hermanas las han dicho así. ¿Se han dicho o no se han dicho? Yo conozco a varias hermanas que han dicho, hey, estás perdiendo el tiempo. O de repente algunos de ustedes antes de venir aquí me decían cuando habían predicado, ¿no tienes nada que hacer en tu casa? ¿Verdad que sí? Ah, está. No estoy mintiendo. Están ridiculizando la fe de los hermanos. Y cuando uno se siente ridiculizado, entonces nos sentimos heridos, desilusionados, hundidos, aguitados. No, pero esto no es para mí, ya mejor no lo hago. Pero Jesús nos da la lección. Él no era así. Él hace todo lo contrario. Hay incrédulos, pues voy a intensificar más el evangelio. Voy a evangelizar más y más. Primero él lleva a cabo con una campaña personal a todos los alrededores, es lo que está diciendo. Y después envía a sus discípulos, recuerden ustedes, en una gira misionera. La incredulidad de la gente de Nazaret no iba a impedir, hermanos, que Jesús siguiera anunciando el reino de los cielos. Debemos tomar nota de este concepto. Que frente a la actitud negativa de algunas personas, no nos paralicemos. Pongámosle más ganas. Sigamos proclamando el evangelio de verdad. Siempre va a haber personas esperando el mensaje de salvación. No son la gran mayoría, pero siempre van a haber. Hermanos, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Si nosotros somos sus discípulos, no podemos quedarnos limitados. ¿Qué es lo que nos quiere decir con todo este relato desde la curación de la mujer, del flujo de sangre, de la resurrección de la hija de Jairo y de la forma como le recibieron la gente de Nazaret? ¿Qué quiere decir? Porque hay contrastes entre uno y otro, hay un contraste muy marcado. Lo que nos quiere decir, lo que nos quiere comunicar es, ¿sabes qué? No te fijes solamente en los incrédulos, fíjate más allá, porque hay siempre gente dispuesta a escuchar. Mira más allá de lo que es visible a tus ojos. Mira que Dios está haciendo algo a tu favor. Pero debes de creerlo. No vivas en la dimensión de tu vista. No vivas mirando hasta donde te alcanza tu mirada. Sino confía en lo que Dios puede usarte para que el nombre de Él sea glorificado, para que el nombre de Él sea exaltado. La vida, hermanos, no nos va a dar las grandes satisfacciones. Las grandes satisfacciones solamente las podemos encontrar en Cristo, en nadie más. La vida no tiene tanta capacidad para ayudarnos a resolvernos las circunstancias. Un día estamos bien, al día siguiente quién sabe. Y muchas veces a lo largo de la vida, la esperanza estamos hoy día, wow, tremendo, que esto y lo otro, pero al día siguiente estamos todos apachurrados y no queremos hacer nada. Sin embargo, cuando nosotros podemos nuestra mirada en Cristo, las cosas son diferentes. Ya no vamos a estar empobrecidos, desesperados, apachurrados, porque ya no estamos dependiendo de nuestros recursos naturales, estamos dependiendo de los recursos, de aquel que tiene los recursos inagotables. Y esto es el ejemplo que nos quiere dar Jesús a nuestras vidas. Si Jesús estuviera con nosotros, yo me pregunto, ¿qué te diría? Me sorprende tal vez tu incredulidad.
proveí hasta el día de hoy, a pesar que te he dado para comer, a pesar que te he dado esto, aquello y lo otro, hasta te he dado salud, pero no lo valoras. Y aún así, cuando te encomiendo algo, eres incrédulo. Nos parecemos a aquellos que pusieron su fe en Jesucristo a pesar de las circunstancias adversas, o nos parecemos a aquellos que están rodeando, que viven en la misma ciudad, en la misma vía de Cristo, pero que son también. ¿En cuál grupo tú estás? ¿Le crees verdaderamente a Dios? Porque hay gente que un día le cree, pero al día siguiente ya no le cree. Cuando el que cambia no es Dios, el que cambia somos nosotros, de parecer. Nuestro Dios sigue siendo fiel. No confiemos nosotros en nuestra propia capacidad. Confiemos en aquel que su fidelidad es para siempre. Nuestras fuerzas se debilitan. Nuestras emociones decaen. Nuestros pensamientos se tornan oscuros muchas veces. Y aún nuestras pisadas tambalean. Pero si nosotros somos edificados encima de la roca firme que es Cristo Jesús, no seremos conmovidos. Venga la tormenta, venga la enfermedad o aún la misma muerte. Porque dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.